inclusión educativa. Ahorita vamos a platicar, vamos a profundizar un poquito en ello. Quiero ponerles un poquito en contexto acerca de dónde salieron estos resultados y de lo que yo les voy a platicar. El año pasado, 2024, tuvimos la fortuna de poder hacer una investigación en algunos países de América Latina justo sobre esta parte de la inclusión educativa. Eh, Como les comentaba la doctora Mariscal, pues bueno, nos basamos justo en esta matriz que es es la base para tener como un panorama más amplio acerca de la inclusión educativa. Les voy a ir pasando algunas diapositivas justo sobre esta encuesta que desarrollamos el año pasado en algunos países. Estuvo la doctora Mariscal, la doctora Legorreta, el doctor, se me fue el nombre, doctor Loyola, Viola. con los cuales tuve el honor de participar y pues bueno, les voy a ir dando un poquito el panorama de dónde salieron los resultados y el por qué vamos a hablar un poquito más adelante del tema tan complicado que tienen nuestros niños en materia de inclusión educativa en Latinoamérica. Pues bueno, esta encuesta se aplicó a padres de niños y niñas con discapacidad, fue distribuida de manera electrónica a través de la plataforma RedCap. Se invitó a través de diversas organizaciones comunitarias de servicios de salud, como en Bolivia, en Cuba, en Ecuador, en México, en Perú. En Panamá, sin embargo, solamente hubo un participante y por eso se excluyó. República Dominicana y Venezuela también se excluyó porque solamente hubo un participante y pues bueno, el criterio de inclusión en análisis, pues por lo menos eran 5 participantes por cada uno de los países invitados y de los países a los que tuvimos la fortuna de invitarlos a través de algunas organizaciones. Les presento esta gráfica que es un poquito más bien son los resultados, de la frecuencia de participantes por país. Ajá. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues México tuvo la mayor participación con 57.7, seguido por ahí de Bolivia, Cuba, Ecuador, Perú. Si ustedes pueden ver de la gráfica, pues ven el nivel de participación que tuvimos. En total se aplicaron 281 encuestas y pues bueno, eso fue los resultados que arrojaron por país participantes, ¿vale? Aquí están las estadísticas. Por México participaron 162, Ecuador 19, 25 de Bolivia, 3.56 Perú, Cuba 8.54 y 14.59. Esos son los resultados, ¿vale? Les voy a presentar por aquí otra gráfica. Esta es por tipo de discapacidad. De las personas que nos contestaron la encuesta, por tipo de discapacidad, el 29% tenía una discapacidad física, el 33% una discapacidad múltiple y el 38% una discapacidad intelectual. Y pues bueno, esta es la gráfica que nos da el panorama completo de los niños que están integrados al sistema educativo, de esos niños que se encuestaron. Pues bueno, 204 están integrados al sistema educativo y 78 no lo están. Ojo aquí, quiero hacer énfasis en la palabra integración. Ahorita, en un poquito más adelante, les voy a platicar por qué, pero bueno, es integración, ¿vale? El 73% de los participantes, como yo les decía, pues están integrados. Ahora bien, hecho esta presentación de resultados de la encuesta que tuvimos, que aplicamos el año pasado, les voy a hablar de los resultados como tal de esa encuesta, ¿no? En primer lugar, pues bueno, efectivamente, la mayoría de los participantes de todos los países opinaron tener dificultades para que sus hijos se incluyeran en el sistema educativo formal. Ustedes saben, y bueno, no me van a dejar mentir, que es muy difícil encontrar opciones educativas en donde los niños
realmente los acepten, realmente estén integrados, que realmente te digan, sí, tráelo, ¿no? Tráelo, yo lo atiendo, yo lo integro, no tengo problema en eso. Ustedes saben que la mayoría de las veces nos ponen peros, ¿no? Pero es que no tengo la maestra, pero es que no tengo las instalaciones, pero es que no sé cómo atenderlo, pero es que si necesita algo más. Y entonces, obviamente, es un batallar para poder integrar a un niño, a un pequeño en una opción educativa. Es estar picando piedra, es estar yendo tal vez de escuela en escuela para que podamos realmente integrarlo únicamente, ¿vale? Entonces, la mayoría de los participantes pues tienen ese problema lamentablemente y esto es a nivel América Latina. Mm, el siguiente resultado, bueno, se reportaron las siguientes formas de discriminación. Uno, materiales no inclusivos. En las escuelas es bien difícil encontrar que realmente tengan un material adecuado para cada uno de los niños con los que van a trabajar y que presentan algún tipo de discapacidad. Un ejemplo muy claro y práctico para los niños, por ejemplo, ciegos, ¿no? Pues material en braille no hay, no hay personalizado, no hay personal especializado que trabaje con ellos, ¿no? Esta simple y sencillamente es un ejemplo muy, muy claro de que no hay materiales inclusivos. No toman en cuenta a los niños. O sea, sí lo integro, sí me lo traes a la escuela, sí lo tengo en el salón, pero hasta ahí. Yo les digo muchas veces a las familias con las que tengo la fortuna de trabajar que los tienen de mesa 4, ¿no? Esa es una realidad. O sea, sí te tengo, pero te tengo sentadito, sin tomarte en cuenta y sin nada más por tenerlo. Porque además es un derecho del niño al cual no le tienen que decir que no, pero de eso a que trabajen o que los tomen en cuenta para tomar decisiones de trabajo, para implementar decisiones de trabajo, pues hay mucha diferencia. Falta de tiempo del docente. La gran mayoría de nuestros pequeños están integrados en escuelas públicas en donde los grupos son muy grandes, tienen 30, 35, 40, hay escuelas que hasta 50 niños tienen, ¿no? Y que son atendidas por solo un docente, el cual, pues bueno, con justa razón dice, pues no tengo tiempo para dedicarle lo que le dedico tiempo a Juan, los demás, pues bueno, se me perdieron y entonces pues no tengo tiempo para dedicarme únicamente a este pequeñito al que me tengo que tomar un tiempo adecuado. Lamentablemente la economía en los países de América Latina está muy complicada y eso nos implica el no poder integrar a nuestros pequeños a otro tipo de opciones escolares. La gran mayoría van a escuelas públicas, a escuelas de gobierno, y entonces obviamente los grupos son grandísimos y están saturados. La adaptación curricular. Este es un tema delicado, importante, porque al tener un niño con discapacidad, en deber ser, se tendrían que hacer adaptaciones curriculares. Sin embargo, es muy complicado que los profesores lo puedan hacer, que los profesores lo puedan lograr. ¿Por qué? Pues obviamente implica tiempo, implica conocer al niño, implica tener recursos didácticos y de muchas otras cosas para que yo pueda hacer una adaptación curricular, para que yo como maestro pueda brindar herramientas que le sean útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ese es otro tema. Hay poca empatía y compromiso. Con esta de empatía y compromiso, no me refiero estrictamente a los profesores como tal o únicamente a ellos. Tenemos profesores, la verdad es que hacen grandes cosas con los pocos recursos que tienen, pero también me refiero a esta poca empatía y compromiso por parte de los padres de los otros pequeños, por parte de las autoridades administrativas de la escuela, por todo lo que engloba el integrar a un niño a la escuela, ¿no? A veces, mamás me han comentado así de que
pues el niño trae silla de ruedas y no falta la mamá que se molesta porque pues llega corriendo y entonces dame permiso y quítate y es que me están estorbando, ¿no? Y es que yo voy a pasar primero. Cero empatía, o sea, cero empatía con las personas con discapacidad, con los niños con discapacidad, el compromiso de algunos maestros, pero también de los papás, de repente, ¿no? El compromiso para generar un buen trabajo y para llegar con éxito a una integración educativa. Este es otro tema, la exclusión y el rechazo con bullying, ¿no? Muchas de las veces excluyen a nuestros niños y justo esta es otra palabra clave, exclusión. Así como les dije, integración, también esta es otra palabra clave, la exclusión. Ajá, ahorita vamos a explicar por qué es otra palabra clave. El rechazo y el bullying. Lamentable o afortunadamente no lo sé, los niños son tan directos y tan... ellos no tienen freno, ellos dicen lo que piensan, dicen lo que sienten, no hacen lo que sienten, pero también esto es un reflejo de la cultura que tenemos en casa, ¿no? Si yo como papá le hago bullying a las otras personas, si yo como papá excluyo a otras personas, pues obviamente también nuestros hijos van a aprender y van a hacerlo con mayor frecuencia en la escuela. La exclusión de actividades sociales y culturales, ¿no? Un ejemplo claro, un festejo, a lo mejor, bueno, aquí en México, el 10 de mayo, que se acostumbra a que los niños bailen o reciten o hagan una tabla rítmica, una cosa así, y entonces, ¿qué pasa? No, pero Juan no, porque no puede, porque está en silla de ruedas. Y entonces mejor lo dejamos sentadito en un rinconcito o lo dejamos con su mamá, ¿no? O por ejemplo, una actividad, es que vamos a ir a un museo, pero Juan no, porque va en silla de ruedas. Entonces es mucho trabajo y quién lo va a cuidar y hay que subir y bajar la silla y es que entonces empezamos a excluirlos también. La exclusión de actividades sociales y culturales. Ajá. El siguiente resultado que se dio es una percepción negativa de la discapacidad. Este tema de cómo percibimos a la discapacidad, cómo sabemos de la discapacidad es una gran barrera. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura, no sabemos qué es la discapacidad, creemos que la discapacidad es una enfermedad y que a veces mucha gente inclusive dice es que se contagia, ¿no? Es que no me sientes con Juana, a mi hijo, porque se le va a contagiar. Es que es una enfermedad, está malito. No, 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 no. Esa es una super barrera que tenemos. Tenemos una idea totalmente errónea de lo que es la discapacidad. Y al tener una idea errónea de lo que es la discapacidad, pues obviamente hacemos todo este tipo de cosas. La exclusión, la falta de empatía, la falta de compromiso, el bullying, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera qué es la discapacidad, pero tampoco tenemos, tampoco queremos conocer qué es la discapacidad, tampoco queremos aprender qué acerca de la discapacidad. Y pues bueno, esta a grandes rasgos otro de los resultados que nos arrojó la encuesta que aplicamos el año pasado en los países que ya les mencionaba hace un momento. Otro de los resultados, pues es que la mayoría de los participantes reportaron que en sus escuelas, a donde van sus pequeños con discapacidad, no cuentan con un programa formal que apoya la inclusión educativa. Esa es una lástima porque son los ejes para que podamos lograr una buena inclusión. Aquí en México yo les voy a comentar que existe tres programas, por así decirlo. Uno que es USAER, que es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. El otro que es UDI, que es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Y el CAM, el Centro de Atención Múltiple. En otros países de Latinoamérica nos reportaron que existe una figura similar que se llama Consejo Escolar. Ajá. Estas cuatro opciones que yo les comento aquí están conformadas por especialistas, por gente
preparada, profesional y profesionista en este tema. Normalmente están constituidos por una maestra de educación especial, una terapeuta de lenguaje, una psicóloga y un trabajador social. Ajá. El deber ser es que tienen que tener esas cuatro figuras, tanto USAER, UDAI como ENCAM. En cuanto al consejo escolar, tiene como otras figuras, pero sin embargo, llegamos a la conclusión de que hacen más o menos lo mismo. ¿Qué hacen ellos? Pues bueno, ellos atienden a algún niño con necesidades educativas especiales y lo que hacen es trabajar con ellos, brindarles también a las maestras algunas herramientas para lograr, para que trabajen con ellos. Hacen todo un seguimiento, porque además es un seguimiento muy específico de cada uno de los niños. Conocen muy bien de qué se trata, qué tipo de discapacidad tiene, temas familiares, temas de atención médica, lo refieren a algún otro lugar para atención médica, psicológica, de rehabilitación. O sea, ellos tienen como todo el seguimiento completo de este niño con discapacidad, pero lamentablemente, o como bien dijo la doctora Mariscal, la realidad es otra, ¿no? También sabemos que no en todas las escuelas existen este tipo de apoyos, este tipo de equipos de trabajo. Esto solamente se da en las escuelas públicas acá en México, pero lamentablemente no todos lo tienen, ¿no? O no todos los equipos están completos. Esa es una realidad también. Entonces, pues bueno, por ahí nos hace falta, por ahí decirle como una patita de la mesa, ¿no? Para poder trabajar. El siguiente resultado que les voy a presentar es que, pues bueno, la mayoría de los participantes reportaron no conocer qué es una adaptación o una adecuación curricular. Uh-huh. Los papás de los niños que integran a sus pequeños a la escuela no saben qué es una adaptación, qué es una adecuación y que además se tendría que hacer para que puedan trabajar con sus pequeños. Y obviamente al no conocer esto, pues ellos tampoco le pueden dar seguimiento al trabajo que haga el maestro o la maestra dentro del salón, ¿no? Yo no sé que existe una adaptación curricular, yo no sé qué es una adecuación curricular, yo no sé que se la tienen que hacer a mi niño, pues obviamente yo no la pido, yo no le doy seguimiento, lo que puedan trabajar con él es bueno, lo que puedan hacer por él es bueno. Ajá, entonces este es pues un déficit importante que tenemos los papás al no conocer que existen adaptaciones o adecuaciones curriculares para nuestros pequeños con discapacidad. Ok, el siguiente resultado, y es el último, es que la mayoría de los participantes reportaron no conocer qué son las barreras arquitectónicas. Híjole, este es un tema, porque las barreras arquitectónicas no solamente se dan en la escuela, ajá, se dan en nuestra propia casa, en la comunidad, en las instituciones públicas. Por todos lados tenemos a barreras arquitectónicas. Aquí yo les pongo el ejemplo de una persona en silla de ruedas que, pues al ver las escaleras, ¿no? Para llegar a lo mejor, no sé, al banco o a un lugar a donde se dirige, híjole, pues qué tema, ¿no? ¿Cómo voy a subir? Sin solamente hay escaleras, si no hay una rampa que me ayude con eso. En la escuela, ¿cuántas veces en las entradas de la escuela, pues no hay rampas para que un niño entre con silla de ruedas? En los baños, no hay un pasamanos para que el niño se pueda agarrar y además están de este tamaño en donde no cabe ni la silla de ruedas ni el niño, ¿no? En los salones, simple y sencillamente, las mesas no tienen las condiciones, no están adecuadas para que un niño entre con una silla de ruedas. Pero la gran mayoría de los participantes a los que se les hizo la encuesta, pues no saben que existen, qué son las barreras arquitectónicas. O sea, las vemos como, pues es como un tope, ¿no? Como una limitación, como un freno para que yo siga adelante, pero no sabemos qué son. Ajá. Bueno, esta que les presenté anteriormente es el último resultado que nos arrojó la investigación que hicimos el año pasado. Ahora vamos a entrar en el contexto de la inclusión educativa. ¿Se acuerdan que les dije que había dos palabras importantes? Una que es la integración
y la otra, la exclusión. Ahorita vamos a ver por qué, pero antes me gustaría mucho que habláramos un poquito del concepto de discapacidad. Ajá, lo que yo les decía, a veces no tenemos el conocimiento como tal de qué es discapacidad. Bueno, estoy segura que en los participantes que están aquí, en su mayoría lo conocen, puesto que son médicos y son eh, personas que trabajan con pequeños con discapacidad, padres de familia que trabajan, que tienen niños con discapacidad, perdón. Entonces estoy segura que lo saben. Pero bueno, no está por demás, ajá, conocer el término discapacidad. Un constructo psicosocial y dinámica. Ajá. Refleja la interacción entre un individuo y una condición de salud. Y pues bueno, aquí el tema de los factores contextuales del entorno ambiental que interactúan en la limitación de su actividad y restricción de la participación. Esto es el concepto de discapacidad. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de neurodiversidad, que ahora pues bueno, ha habido un boom con el tema de neurodiversidad, ¿no? La atención a los niños con autismo y demás. Nos vamos a referir a neurodiversidad cuando se especifican las diferencias individuales en el comportamiento debido a una variación en las estructuras cerebrales y sus funciones. Engloba un desarrollo cerebral que permite tanto habilidades exponencialmente altas como interferencias en la funcionalidad, ¿vale? Son dos polos. Pueden ser habilidades excepcionalmente altas o pues sí pueden interferir en la funcionalidad, ¿vale? El que sigue, el otro término, bueno, aquí, perdón, me brinqué esta parte que se expresa a través de fortalezas y debilidades, en las debilidades de diferentes y grados distintos, ¿vale? El término neurodiversidad, pues bueno, es el término como el que normalmente o coloquialmente le llamamos en la sociedad, ¿no? En el día a día, en nuestra comunidad, en los lugares a donde vamos. Pero todavía para la CIE-11 todavía aparece como trastornos del neurodesarrollo. El término, perdón, inclusión. Híjole, ese término, me gustaría mucho que pudieran tomarlo, ajá, porque es el objetivo de un cambio en el tema de la integración y de la inclusión educativa. Es un proceso en el que el contexto y el ambiente se compromete a incluir la discapacidad y a aplicar medidas concretas, ajá, para ello. Estas medidas obedecen a dos planteamientos complementarios. Uno, que promueve el acceso equitativo de las personas con discapacidad a los sistemas y servicios de uso general. Y el otro es que reconoce la necesidad de intervenciones específicas en función de la discapacidad para abordar y eliminar barreras. ¿Vale? Este término es crucial porque de ahí, bueno, vamos a partir para lo siguiente. Les voy a presentar una imagen, que es la imagen representativa de la integración versus la inclusión. Aquí se las dejo, aquí se las pongo. Analícenla. Esta imagen habla más que 1000 palabras. Ajá. Esta imagen nos dice qué realmente estamos haciendo, en dónde estamos parados y cómo lo estamos haciendo. Vean la parte de la exclusión, ajá, que es híjole, pues sí, yo estoy en un circulito, pero todo lo demás afuera. La segregación, 2 círculos. Yo te hago a un lado, estás en un lado, estamos segregando a las personas. Y ahora vamos a hablar del término que yo les decía en un principio, la parte de la integración. Si yo estoy integrado dentro de una comunidad educativa, integrado, es decir, voy, me llevan, estoy dentro de, pero de eso a que me incluya, como en la figura de abajo, donde dice inclusión, hay mucha diferencia. Por eso esto se llama integración
versus inclusión. Si mis hijos están integrados en la escuela, me costó mucho trabajo que lo integrara, pero lo integraron. Pero al final del día, solo están integrados. No me pueden decir que no, porque es un derecho del niño estar integrado en una escuela. No van a decir que no, pero de eso a que lo incluyan, hay un abismo. Ajá. Yo les dejo esta imagen para que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos parados con las personas con discapacidad? ¿Qué hago yo como persona con las personas con discapacidad? ¿Lo segrego? ¿Lo excluyo? ¿Lo integro o lo incluyo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué están haciendo las escuelas con respecto a esto? No, no, tienes que fijarte, mira, tiene separadito y con sus ahí. Ahora bien, esta imagen que yo les presentaba hace un ratito, pues bueno, se las voy a desmenuzar rapidísimo en estos conceptos. Concepto de exclusión. Un círculo grande con todos los individuos fuera de él. O sea, la persona es rechazada o no se le permite participar en el sistema. Lo que platicábamos hace un ratito en las escuelas, en los festivales y demás. Separación. Dos círculos separados, uno para la mayoría y uno para la minoría, que en este caso es nuestros niños con discapacidad. Ajá. Se proporcionan educación o servicios separados. Ajá. Fíjense que ahorita donde yo estoy trabajando en el IMSS y entonces hay guarderías en donde son guarderías integradoras, pero es una guardería donde tienen niños sin discapacidad y niños con discapacidad, a los cuales los tienen completamente separados. O sea, un área para los niños que no tienen discapacidad, otra área para los niños que sí tienen discapacidad, y los servicios que se dan son totalmente diferentes, están separados. O sea, sí te atiendo, pero te separo, ¿vale? La integración, un círculo grande con un pequeño grupo de individuos dentro, pero separados. ¿Ah? La persona diferente debe adaptarse al sistema, no el sistema, la persona. Para que puedan integrarme, para que puedan estar yo me tengo que adaptar al sistema. Los niños con discapacidad se tienen que adaptar al sistema. Si no, pues no son aceptados. Y la inclusión, que es un solo círculo grande donde todos los individuos, sin importar sus diferencias, están mezclados. Y que ese es el fin, y que eso sería el objetivo primordial de la inclusión educativa. Pero bueno, se tendría que transformar el sistema. ¿Para qué? Para eliminar barreras y para adaptarnos a que la diversidad es normal. Que la diversidad es perfectamente normal y además es padrísimo formar parte de una comunidad diversa. ¿Vale? Vamos a trabajar un poquito con un cambio de paradigma. ¿A qué queremos llegar? ¿Cuál sería el ideal para nuestros niños, para que nuestros niños con discapacidad tengan realmente una inclusión educativa? Pues un cambio de paradigma. Y para esto voy a basarme en el modelo biopsicosocial en la infancia de la CIF. Ajá, que la verdad es que, híjole, nos da muchas herramientas y nos da palabras claves para que podamos trabajar en realmente una inclusión, ¿vale? Pues bueno, el modelo biopsicosocial en la infancia de la CIF es el más ampliamente aceptado para la definición y la estructura de la discapacidad. La desarrolló la Organización Mundial de la Salud y pues bueno, la CIF propone un modelo biopsicosocial e interactivo. Ajá. Este modelo ve a la discapacidad como resultado de la interacción entre la condición de salud de un individuo, o sea, de nuestros niños, y sus factores contextuales, el ambiente y personales. Todo esto puede generar repercusiones, ya que limita sus actividades, restringe su participación. Ajá, también observa a detalle los factores ambientales y cómo pueden ser punto de modificación para la inclusión. Aquí tengo un esquema en donde pues nos explica como más visualmente esta parte del modelo biopsicosocial infantil. Ajá. Si se dan cuenta, pues bueno, el desarrollo del niño, estado de salud físico y mental, la función y estructura, ya sea que esté intacto o que tenga un deterioro.
Ajá. Y se da cuenta, tienen flechitas en donde, pues bueno, nos van a llevar a una participación total o restrictiva, dependiendo obviamente del estado de salud físico o mental del niño, o a un rendimiento de la actividad completa a limitada. Ajá. El entorno físico, social y elementos psicológicos que sean adecuados o inadecuados. Y todo esto es un círculo. Ujú, que se va retroalimentando y es dinámico, se va retroalimentando, ajá. Y pues bueno, esta es una representación gráfica de lo que es el modelo biopsicosocial de la CIF que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los factores ambientales como determinante para la inclusión. Si se dan cuenta, el modelo biopsicosocial marca claramente la parte de los factores ambientales como determinantes. Ajá. Los factores ambientales pueden ser facilitadores, pero también pueden ser barreras. Si son facilitadores, obviamente vamos a llegar a una inclusión adecuada, pero si son barreras, ¿qué va a pasar? Ahí se va a quedar, ¿vale? Estos factores ambientales, pues bueno, son de diferentes tipos. Ajá. Regálenme un minutito. Son de diferentes tipos. Uno es el entorno físico. ¿Okay? Dentro de este entorno físico está el diseño y la accesibilidad, que como ya hablábamos hace un rato, pues son las barreras arquitectónicas, la mala planeación de espacios públicos y privados, ¿no? Vamos a veces a una farmacia y pues resulta ser que no hay rampas para que ingresen. Vamos a un centro comercial, no hay rampas, los espacios destinados para las personas con discapacidad para estacionarse pues están ocupados, los baños no son baños adecuados para que entre una silla de ruedas y pues en general mala planeación en todos los sentidos de los espacios públicos y privados. Los recursos naturales, pues pareciera ser que no, pero fíjense que sí nos dificulta y mucho la geografía, dónde vivimos, dónde estamos ubicados. Si vivimos en una zona alta, si vivimos en una zona donde no hay pavimento, donde el acceso a las calles es limitado. Pareciera ser que no, pero la geografía también nos dificulta y en mucho la movilidad y la participación. Algunos de los pequeños que tuve el honor de atender en Teletón venían de comunidades rurales en donde realmente una silla de ruedas, pues, o sea, no, o si la podían utilizar, les duraban 6 meses, un año y no más porque se echaban a perder las ruedas, se desarmaban por toda esta parte de la geografía en donde viven nuestros pequeños. La tecnología y las ayudas técnicas. Efectivamente, hay muchas familias en nuestra América Latina que no tienen el recurso para tener una silla de ruedas siquiera, un bastón, unas muletas, unos audífonos para las personas que son sordos, no tienen el acceso, no lo pueden comprar, no lo pueden obtener. Y también, lamentablemente, en nuestros países de América Latina hay pocas instituciones, tanto públicas como privadas, que nos pudieran ayudar con esa parte. Otro factor ambiental es el entorno humano y el actitudinal, y este está comprendido, híjole, por dos grandes rubros. Uno, que son las actitudes sociales. Volvemos, ya platicamos de esto. El estigma, la discriminación, los prejuicios, el desconocimiento acerca de qué es la discapacidad, pero también está el soporte y las relaciones. A veces hay mucha sobreprotección en los niños con discapacidad. Ajá, nosotros como papás, como familiares, como cuidadores primarios, bueno, no queremos ni que den del aire, pero al mismo tiempo generamos una sobreprotección tan grande que limitamos mucho la participación de nuestros niños. Ahí habría que hacer un equilibrio, había que sopesar para dónde nos vamos. El otro es el sociopolítico e institucional, pues bueno, la política, ¿no? Las leyes en nuestros países. Tendría que haber leyes en materia de educación, en materia de empleo, en materia de salud, ¿no? Para que pudieran tener más acceso a nuestros niños con discapacidad. Sí las hay, sí hay, no, no,
no en todos los países, lamentablemente, no con el objetivo que se debería de tener y a veces tampoco se aplican como se deberían de aplicar. Entonces, esta también es una barrera muy importante para el tema de inclusión. Ajá, los sistemas de servicios. Y bueno, no me van a dejar mentir los médicos por ahí, ¿no? En muchos de nuestros países de América Latina hay falta de profesionales, de médicos especialistas, ¿no? De médicos que atiendan a nuestros niños con discapacidad. Pero también hay carencia de materiales y esa es una realidad. Ajá, que nuestros países, lamentablemente, en la gran mayoría de ellos, no se cuentan con los materiales para atender a nuestros pequeños. Y este es otro factor ambiental que nos limita y mucho. Y por último, la educación, la escasez de docentes capacitados, que realmente sean docentes que tengan el conocimiento, la formación para poder atender a nuestros pequeños. Porque a lo mejor yo puedo ser maestra y una maestra muy buena, pero yo no tengo las herramientas y los conocimientos para poder trabajar y atender a un niño con discapacidad. Y lamentablemente en nuestros países son pocos los maestros especialistas en el tema, por muchas circunstancias, pero pues bueno, esto es otro factor ambiental que nos impide, que es una barrera para llegar a la inclusión educativa. Como se dan cuenta y como lo marca el modelo biopsicosocial de la CID, pues bueno, el factor ambiental es determinante y está dividido en estas etapas que yo les estoy comentando. Aquí, pues bueno, les pongo unos puntos de modificación para la inclusión, que es un ejemplo, y que bueno, pues es lo ideal, ¿no? ¿Qué más quisiéramos poder hacer todo esto para que nuestros niños realmente se incluyan? Este es un ejemplo, por ejemplo, un factor ambiental que es la barrera, ajá, físico, una falta de rampas o ascensores en los edificios. Pues bueno, la otra parte sería, el facilitador sería modificar, implementar un diseño universal, construcción de rampas, ascensores, pasillos amplios, lo de los baños que yo les decía, ¿no? Que tengan un pasamanos, que tengan el espacio adecuado para que entre una silla de ruedas, para que entre la persona y a lo mejor hasta un acompañante, los baños que tengan a lo mejor un cambiador para los niños con discapacidad que están un poquito mayor y que necesitan un cambio de pañal. Otra barrera, pues en la tecnología, pues que solamente es información en texto o visual, y un punto de modificación a un facilitador, pues bueno, sería usar otros formatos como el uso del braille, la lengua de señas, las tecnologías de asistencia. Ahorita ya con el avance que hay en la tecnología, pudiéramos implementar muchas cosas. Hay algunos software que nos pueden ayudar para eso, pero pues bueno, tendría que ser una modificación para como facilitador. La actitudinal, que es otra barrera. Estigmas y prejuicios hacia la diversidad. Ajá, tendríamos que fomentar la concientización y la educación. Obviamente, eso tendría que ser constante, continuo y llegar a todos los niveles. Campañas de sensibilización, programas educativos sobre diversidad e inclusión, en las escuelas, en los centros de trabajo, en el transporte público. Tendría que ser masiva y constante para que pudiera haber una modificación. Los factores, la barrera sociopolítica, ajá, que son normas rígidas que nos excluyen a ciertos grupos. Pues bueno, impulsar unas reformas en materia de empleo, en materia de educación inclusiva, en materia de eliminación de normas discriminatorias, ajá, que se tendrían que hacer en cada uno de nuestros países, o en donde ya las hay, pues bueno, realmente aplicarlas como tal, y si no, pues generar un cambio, modificar o sugerir cambios a esas leyes para que pudieran haber un facilitador. En los servicios, por ejemplo, el transporte público no adaptado, terrible, terrible, terrible. O sea, realmente una persona con silla de ruedas, una persona con bastón, una persona
invidente, una persona sorda, es sumamente complicado andar en transporte público. Tendría que haber una adaptación de vehículos con elevadores, una señalización accesible, una capacitación al personal y volvemos a lo mismo, también el tema de las campañas de sensibilización de los programas educativos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como parte de una comunidad, pues ni siquiera sabemos cómo tenemos que tratar a una persona con bastón, por ejemplo, una persona que es ciega, cómo llegar con una persona que es ciega para no espantarlo, si de repente yo le hablo fuerte o le tomo el brazo o le tomo el hombro, no, ni siquiera sabemos cómo tratarlo. En el transporte público, bueno, terrible. Sí hay transportes adaptados, al menos en México sí lo hay, pero ustedes saben que son carísimos, son inaccesibles. O sea, e igual el hecho de que a lo mejor poder poner un elevador en mi casa, no, pues bueno, es un tema económico complicado. Sin embargo, podemos plantearlo como un facilitador para un tema de inclusión. Espero que este ejemplo les dé como un panorama un poquito más claro de lo que son las barreras y lo que son los facilitadores para llegar a un tema de inclusión. Y pues bueno, estrategias claves de modificación que tendríamos que hacer. Ajá, pues el primero pues es un diseño universal en donde tenemos que aplicar principios de diseño que hacen que productos y entornos sean utilizables para todas las personas en la mayor medida posible y sin necesidad de adaptación. Tendríamos que hacer un diseño realmente eh, mm, inclusivo. Esa es la palabra. No encuentro otra palabra que pueda yo mencionar. Ajá. Tendríamos que hacer ajustes razonables. Ujú. Realizar modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas en cada caso particular. Ajá, recuerden que cada caso también es particular de nuestros pequeños. Y se tendrían que hacer esas adecuaciones para que nuestros pequeños puedan gozar y ejercer sus derechos. No les estamos regalando nada, eso hay que recordarlo. Son derechos de nuestros niños. Ajá, un cambio de cultura, que ya lo habíamos platicado en la anterior diapositiva. Ajá, una cultura de respeto, de valorar la diversidad, ajá, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Vamos a empezar por nuestra familia. ¿Para qué? Para que podamos avanzar con eso. Una participación activa de las personas con discapacidad. Estas leyes que yo les decía que a lo mejor ya hay en nuestro país, pero que distan a lo mejor de la realidad, ¿por qué no que las personas con discapacidad nos ayuden a proponer alternativas que realmente se ajusten a lo que ellos viven todos los días? Porque pues nosotros lo vemos de lejecitos, ¿no? Nuestros legisladores, la gente que hace las leyes, pues lo ven de lejecitos, pero realmente la gente que lo vive todos los días y que muchas de las veces lo padece en lugar de vivirlo, pues que sean parte de la promoción de este tipo de modificaciones a las leyes o a estos diseños universales que yo les estoy comentando, a estos ajustes razonables, ¿vale? Y pues bueno, sería todo de mi parte. Yo les agradezco infinitamente que me hayan permitido participar con ustedes. Espero que realmente logremos esta parte de la inclusión educativa en nuestros niños, que ya no sea solamente integración, que sea inclusión educativa, pero para eso pues tenemos que trabajar y mucho. Espero que también podamos compartir a lo mejor una cosita o dos que se nos haya quedado por ahí con las personas que nos rodean y que ese va a ser una semillita. Igual los médicos que se dedican a esta parte de la rehabilitación y de la atención de personas con discapacidad, estoy segura que ellos son el parteaguas también para que lleguemos a una inclusión educativa y sobre todo también ver al niño como un todo, no nada más ver al niño en la parte del proceso médico, del proceso de salud, sino ver que todo este contexto que está a su alrededor
es parte importante para lograr la inclusión. Tenemos que ver al niño como un todo y tenemos que atenderlo de manera integral. Y para eso estamos todas las disciplinas que nos encargamos y que trabajamos con pequeños con discapacidad. Les agradezco mucho y pues bueno, doctora Mariscal, no sé si por ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poderlos ver un momento ustedes. Y pues bueno, un gusto, un placer haber podido platicar un ratito con ustedes. Licenciada Estela, muchas gracias por su participación. La verdad es que hemos sentido realmente una reflexión profunda de todo lo que tenemos que trabajar y es la base para que nuestros niños, que las personas con discapacidad en general estén incluidas, más allá de trabajar solamente en la parte clínica, en hacer solamente intervenciones, en ponerle una férula, por ejemplo, va más allá. Usted nos ha mostrado ya, sí, que tenemos en varios de los países de Latinoamérica y varios como usted ya lo están trabajando muchos y es una experiencia muy importante para nosotros. Este espacio también nos sirve para compartir experiencias y me voy a permitir leer, por favor, la participación de la doctora Yamile Quintero, que nos dice, por ejemplo, buenas noches, soy médico fisiatra cubana y pertenezco a la Comisión Nacional de Rehabilitación Pediátrica y precisamente mi subcomisión se trata de la inclusión educativa. Hace ya 2 años venimos trabajando con el Ministerio de Educación Cuba o en diferentes frentes como la preparación del personal educativo y la familia en el tema de inclusión, el cual además fue incluido en un texto realizado por varios profesionales sobre salud materno-infantil responsable. Además, trabajamos el proceso de inclusión donde seguimos a los niños aún después de egresado de la escuela a su formación vocacional. Trabajo en una escuela de tránsito de discapacidad físico-motora que termina en 9º grado e incluimos a los niños con discapacidad a cualquier edad después de que está listo para incluirse según su discapacidad. Contamos además con programas Educa a tu hijo que inicia la educación del niño antes de iniciar la escuela. Doctora Yamile, le agradezco mucho por su participación. No sé si quiere tomar, por favor, el micrófono para poder también participar con nosotros. La verdad nos ha alegrado mucho como Comité de Discapacidad poder escucharle porque es algo muy sentido. Todos estos resultados que tenemos, pues lo hemos sacado con padres de familia, organizaciones y todo, porque precisamente queremos fortalecer este pilar de inclusión educativa. No sé si Buenas todavía noches, está la doctora. Adelante, buenas doctora noches. Quintero. Buenas noches. Agradezco la posibilidad de poder participar en esta conferencia que para mí ha sido una conferencia de lujo porque desde nuestra comisión, desde nuestra subcomisión acá en Cuba, hemos trabajado el tema con toda intención porque además formamos parte del claustro de profesores que trabaja en una escuela de discapacidad físico-motora, la primera que se fundó en nuestro país, y desde ahí comenzamos a trabajar la inclusión educativa. Hemos tenido el apoyo total del Ministerio de Educación cubano y desde aquí hemos comenzado todo un trabajo estratégico para no solo la formación de profesionales de la educación especial y regular en la inclusión educativa, sino además preparar a los niños desde que entran a las diferentes instituciones en las diferentes etapas de la discapacidad, pero además, mucho más allá que de eso, preparamos también a los profesionales de los distintos niveles de salud en cuanto a la atención al discapacitado que está en las áreas de salud de nuestro país. O sea que se ha venido realizando todo un trabajo estratégico y estamos preparando a todas las provincias de nuestro país en los diferentes temas de inclusión educativa, donde tenemos un equipo en cada una de las provincias que responde a la Comisión Nacional. Por eso
les pedía la posibilidad de poder intercambiar con ustedes en alguna de las esferas de la inclusión para, desde el punto de vista conjunto, poder realizar trabajos, poder intercambiar experiencias. Creo que para nosotros eso sería muy importante. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Estamos aquí también en sala, está presente nuestro director del Comité de Discapacidad, que es el doctor Adalberto Loyola Sánchez. Entonces, hemos tomado sus datos. Vamos a poner en contacto con usted, doctora, para sumar también fuerza, para trabajar por la inclusión de nuestros niños. Bueno, también tenemos varias felicitaciones para la licenciada Bellman. Un comentario de la doctora psiquiatra, doctora Rosario Martínez, dice: soy psiquiatra boliviana, trabajé en salud mental infanto-juvenil y tengo certeza de los equipos de trabajo que benefician a pacientes y familia. Ella es past president de la FLAPIA, que es la Federación Latinoamericana de Psiquiatras Infantojuveniles. Es boliviana ella. También tenemos la presencia de la señora Vilma, que también es representante de una organización que también nos ayudó para estructurar la encuesta. Dice: gracias, doctora, soy una mamá con una niña con discapacidad grave. Su exposición que nos nos dio más luces para seguir trabajando por nuestros hijos, ya que se integren a nuestros hijos si no van a ser incluidos en aula, dice. Había una pregunta, si no me equivoco, de otro colega, no sé si era Quintero, por favor, o Martín, si no me equivoco, perdón, doctor. No sé si está todavía, alzó la mano, ya no la tengo levantada. Y bien, voy a dar entonces la palabra, doctor Loyola, por favor, como nuestro director, le cedo la palabra. Está con el micrófono silenciado, doctor. Perdón. Doctora, muchas gracias. Y no realmente alzo la mano para hacer una pregunta. Sí, Incluso adelante. para ustedes dos, realmente muchas gracias por la presentación. Me abre los ojos como siempre. Y como o sea, buscando o situándome dentro de la matriz de RBC, esta presentación me ayudó a entender aún mejor todo lo que estamos haciendo. Y hay una cosa que quería preguntarles. Una de las barreras que se presentaron tenía que ver con esta percepción de la discapacidad como enfermedad, ¿no? Y lo que yo quiero es preguntarles a ustedes cuál es su opinión sobre esto, en el entendido que la mayoría de los que estamos aquí estamos en la medicina, en el área de medicina, y no solo eso, sino en la especialidad de medicina física y rehabilitación. Entonces, cuando nosotros como médicos somos formados en un modelo biomédico de la enfermedad, ¿no? Se me antoja que es un poco difícil salir de ese modelo, ¿no? Porque de ahí es donde, así es como empezamos desde que éramos jovencitos, ¿no? Ya, en mi caso ya fue hace un rato, pero lo que se me hace bien interesante es eso. O sea, yo estoy en una especialidad en la que mi deber ser, como yo lo entiendo, es mejorar la participación de personas que viven con una discapacidad o un tipo de discapacidad o estar en una situación de discapacidad, pero al mismo tiempo mi formación me da las herramientas de hacer lo que tengo que hacer enfocándome en la discapacidad o en ese individuo o en ese grupo de individuos como personas, como enfermedad. ¿Sí me explico? Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos que romper, lo que yo estoy entendiendo de esto es que tenemos que romper ese molde. Y mi pregunta ahora sí, perdón por tardarme tanto en llegar a mi pregunta para ustedes es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es el mensaje para los fisiatras en este momento que estamos aquí? ¿Cómo podemos, dentro de nuestro quehacer diario, que es muy diverso, ayudar a esta causa?
de la Doctor, inclusión. si me permite, pues bueno, efectivamente, o sea, nuestra formación también obviamente nos da diferentes aristas para ver el tema de la rehabilitación. Pero bueno, yo creo que un punto clave es justo lo que yo les decía al final, es ver a las personas con discapacidad, a nuestros niños en este caso, como un todo. O sea, tenemos que ver al niño no aislado, no solamente con el tema de discapacidad motriz, intelectual, o sea, no, sino como un todo, tenemos que dar esa atención integral como parte de una comunidad, como parte de una sociedad, como eh, parte de un ambiente. Ajá. Tenemos que verlo de esa manera. A veces como que nos separamos, como que aislamos mi profesión con la tuya y bueno, es que yo soy psicólogo y entonces yo nada más veo la parte psicológica, yo soy trabajadora social y nada más me dedico a la parte social y usted es médico y nada más se dedica a la parte médica. Yo creo que tenemos que ver un todo, o sea, tenemos que a lo mejor abrir nuestro campo, ¿no? Y decir, bueno, sí tiene discapacidad y yo soy médico y entonces yo voy a ver la parte médica, pero también tengo que ver la parte económica, por ejemplo, porque a lo mejor yo le estoy pidiendo unas órtesis que no las va a poder comprar, ¿no? Y a lo mejor resulta ser que su mamá tiene un tema terrible de depresión y ansiedad que le ha generado el tema de la discapacidad. Y entonces si la mamá no se atiende, pues obviamente no va a atender al niño y entonces no vamos a avanzar en el tema de la rehabilitación. Entonces yo creo que tenemos que ver como el contexto, como el todo del niño para que podamos brindarle una atención integral y brindamos las herramientas, no solo al niño, también a la familia, porque recordemos que la familia o sea, tenemos que trabajar a la par, tenemos que trabajar en equipo. Si la familia no avanza, pues el niño no avanza. ¿Por qué? Porque pues no hay compromiso, no hay adherencia al tratamiento, no hay nada. Entonces tenemos que ver al niño con todo lo que engloba y con todo lo que incluye, desde mi perspectiva. No sé si contesté a su inquietud, doctor. Yo puedo acotar al punto, ¿no? Y voy a hablar bajo la experiencia de mi país, ¿no? Porque sé que ahora están de varios países, ¿no? Para mí es el tema de que también, como dice la licenciada Estela, nos hemos dedicado a ser asistencialistas y no salir del consultorio que tiene cuatro paredes. No lo vemos a un niño como un todo o como la experiencia que también decía la doctora Yamilé, ¿no es cierto? No tenemos esa estructura, no tenemos ese USAER, no tenemos ese UDI, no tenemos ese CAM que tienen ustedes o esas otras instituciones que apoyan no solamente pequeñito, sino hasta cuando son adultos, no tenemos. Nos hace falta trascender, nos hace falta fortalecer esa cosa humanista hacia un algo transcomplejo, a ser multidisciplinarios, a sensibilizar también a nuestro contexto, a evitar que ese niño me lo discriminen. No tiene una enfermedad, tiene una condición, no te va a contagiar. ¿Por qué no le invitas a jugar? ¿Por qué no le invitas a estudiar contigo? ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué lo tienes que separar? Nosotros somos las personas que estamos discapacitando muchas veces a estas personas, a nuestros niños. ¿Qué nos falta en rehabilitación? Nos falta fortalecer este cimiento que es la rehabilitación bajo esta matriz RBC para después de ocuparnos pues de lo asistencial. No sé si recuerda, doctor Loyola, en una parte de la encuesta que decía que qué es lo que tú más deseas, ¿no es cierto? Como persona con discapacidad. Nos han dicho una férula, nos han dicho una silla de ruedas, nos han dicho algo que me incluyan. Yo quisiera ir a la escuela, quisiera ir al cine, quisiera tener una pareja, no sé, ¿me entienden? Entonces, la rehabilitación va mucho más allá y eso es lo que queremos fortalecer. Queremos que esa persona no luche por sus derechos, que los tenga, como decía la licenciada Estela. Y esta parte de la educación es una parte muy sentida. Yo Sí, hay pienso otro. además, yo pienso además, disculpen,
que debemos trabajar en equipo. O sea, nosotros los fisiatras cubanos trabajamos con equipos de trabajo donde hay defectólogos, psicólogos, trabajadores sociales, los logopedas, los terapistas ocupacionales que conforman el equipo de rehabilitación. Y creo que eso es una fortaleza, o sea, poder trabajar en equipo, porque es que realmente el conocimiento no es absoluto. Nosotros tenemos que nutrirnos de varios profesionales que desde su profesión, desde su ocupación, nos pueden nutrir respecto a la situación del niño que tengamos delante. Y entonces podernos dedicar a adquirir conocimiento en favor, o sea, a favor, perdón, de la mejoría de la calidad de vida del niño. Yo pienso que esa es una opción válida, el trabajo en equipo. Excelente, sí, así Sí, mismo es. claro. Ujú. Tenemos otro comentario, dice, en México el problema de la inclusión radica principalmente debido a que sí, ay, perdón, se me subió. El problema de la inclusión radica principalmente debido a que ni siquiera se conoce qué es una barrera. De acuerdo a Pedro Covarrubias, las mismas son de origen contextual y siendo honestos como sociedad no somos capaces de reconocer si la generamos o no y lamentablemente la inclusión es vulnerada. Me gustaría compartir que la inclusión empieza desde la familia. Soy trabajadora social y parte de mi trabajo es sensibilizar a las familias sobre el derecho a la educación que tienen los niños con discapacidad, al igual que cualquier niño de su edad, porque muchas veces los padres le dan prioridad a la atención médica y de rehabilitación y dejan de lado a la escuela. Exactamente. Eh, Doctor Loyola, de acuerdo con la doctora Quintero, para los fisiatras, me imagino que dice, fisiatras que van iniciando su carrera, es importante que valoren el trabajo en equipo y cuál es nuestro rol en este trabajo en equipo, no más modelos jerárquicos. Así es. Entonces, nosotros vamos trascendiendo con el Comité de Discapacidad para descubrir lo importante que es esta matriz RBC. Y en esta oportunidad, pues hablamos sobre el pilar de educación. Creo que hemos aprendido muchas cosas. También estamos adquiriendo muchos compromisos, doctor Loyola. Pienso que hay mucho por trabajar para los demás países y también para poder también, no sé si copiar o quizá adquirir la experiencia de otros que ya pues nos llevan mucho tiempo con esta experiencia que por supuesto nos van a ayudar para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y de las personas con discapacidad en general. Muy bien, no habiendo otra intervención, voy a ceder la palabra al doctor Adalberto Loyola, por favor, doctor, para que pueda darnos palabras de clausura de nuestra capacitación CLAGIR. Muchas gracias, doctora. Pues agradecerle a las dos, Estela, doctora Mariscal, licenciada Estela y doctora Mariscal, por esta excelente ponencia dentro de nuestro trabajo del Comité de AMLAR de Discapacidad. Creo que haciendo una, o sea, dentro de los objetivos CLAGIR, que es realmente aumentar la conciencia en la especialidad de medicina física y rehabilitación sobre cuál es realmente nuestro papel en este tema de discapacidad, que a fin de cuentas es lo que nos da nuestro sentido de vida y el deber ser. El día de hoy es clara cómo en el tema de la educación inclusiva todos los elementos de la matriz RBC confluyen y nos dejan ver que ese eje integrador de los diferentes elementos, de los 25 elementos que tenemos de la matriz, es a través o puede ser a través de estos programas o equipos transdisciplinarios o multidisciplinarios, de acuerdo a qué tanto nivel de integración tenga, pero estos se me antojan de proponerlos como estos ejes que van a integrar a los elementos, que esa es la gran pregunta de la RBC. ¿Cómo integramos? La OMS nos dice, yeah, sí, tienen que integrar, pero realmente no nos dice cómo.
Entonces, con esta ponencia quiero dejar clara esta propuesta de que sí, es a través de equipos multidisciplinarios y lo más importante, el empoderamiento, el fortalecimiento de la persona con discapacidad de su familia, como el otro gran ingrediente, vamos a lograr integrar los modelos, integrar los elementos de la matriz RBC. Y por favor, para todos los fisiatras, les agradezco, todos los fisiatras y no fisiatras, todas las personas que se tomaron el tiempo de unirse hoy a esta plática tan importante, les dejo, ojalá se vayan con esa reflexión de, bueno, ¿cuál es mi papel como padre de familia, como trabajador social, como médico fisiatra, como psiquiatra? ¿Cuál es realmente mi papel para generar estos equipos y trabajar juntos hacia el fin común, que es que las personas con discapacidad, en este caso los niños, ¿no? Pero esto aplica para todas las poblaciones, puedan vivir una vida digna que pueda a través de la participación. Entonces, muchas gracias a todos y doctora Mariscal, gracias por su brillante moderación y pues nos vemos hasta el próximo año. Regresaremos el próximo año con temas de nuestro comité. Seguiremos trabajando a ver cuáles son esos temas para seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo desde Muchas Bolivia gracias. a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Gracias, buenas Estela. noches. Buenas noches.